damos cara a la radio. 6:49, permanecen a esta hora los bloqueos en más de 100 plantas de producción de gas y petróleo en Arauca, pequeñas plantas, y el episodio más grave se vive en la planta de Gibraltar, en Toledo, en norte de Santander, que fue tomada por un grupo de manifestantes que pertenecen a un movimiento social, al movimiento que se llama Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia. El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas es Frank Perl, nos atiende hasta ahora. Doctor Perl, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, para usted, para la mesa y para todos los oyentes de Blue. ¿Cómo se pinta el panorama de suministro de gas y de petróleo en Colombia por cuenta de estos bloqueos? ¿Cuáles son las dificultades actuales? Esta situación es bastante grave, y es grave que en Colombia los bloqueos se volvieron un paisaje. Es grave que no podamos tener mecanismos de participación que respeten el derecho al trabajo y que respeten el derecho a ejercer el desarrollo, a tener, digamos, libre empresa. Y aquí lo que está en juego es el suministro de 38 millones de pies cúbicos que surten los departamentos del Valle Medio del Magdalena, y con la estrechez que hay en el mercado, pues no podemos estar en manos de, entre comillas, movimientos políticos de masa, que realmente son grupos de personas muchas veces cooptadas por liderazgos que lo que hacen es chantajear a las empresas, chantajear a Ecopetrol, poniendo a la industria de hidrocarburos y al país en un riesgo grave. Nosotros estamos de acuerdo con los mecanismos de manifestación y con los mecanismos de protesta pacífica, pero los mecanismos de manifestación y de protesta no pueden violar el derecho a trabajo. Doctor Perl, ¿qué significa el hecho de que hoy no se puedan despachar 38 millones de pies cúbicos diarios de gas por cuenta de la toma de la planta de Gibraltar y de los bloqueos en Arauca? ¿Eso en qué incide en la práctica para la vida de los colombianos? Pues en la práctica, en lo que incide en la vida de los colombianos es que, como hay una estrechez en el mercado y la infraestructura de gas en términos de abastecimiento y almacenamiento es crítica, es posible que haya algunas regiones o algunos usuarios que, si esto se prolonga, pues no van a tener acceso a gas. Entonces, pero digamos, el fondo del tema, Ricardo, es el siguiente. El año pasado, en el 2023, tuvimos cerca de 1.500 bloqueos a nivel nacional, más de 3 bloqueos diarios. Permanentemente tenemos plantas de producción o plantas o centros de almacenamiento que están bloqueados por, entre comillas, movimientos sociales que tienen reclamaciones hacia el gobierno, como en este caso. Y nosotros vemos que estamos con las manos amarradas. Aquí los mecanismos de protesta no tienen límites. En Colombia hablamos mucho de derechos. Es el momento en que comencemos a hablar de los deberes. ¿Cuáles son los deberes que tienen los manifestantes y las personas que protestan, como los tenemos todos los ciudadanos? Aquí estamos hablando de un movimiento que tiene unos acuerdos con el gobierno que aparentemente no se han cumplido, pero eso no les da derecho a poner en riesgo el suministro algunos municipios del departamento de Santander. Y dado que esta pelota le cae enterita al gobierno, tanto por asuntos que son directamente con ellos, los reclamos, como por el tema de las protestas sin límites y la falta de deberes también que tienen los manifestantes, pues hay alguien en el gobierno asumiendo y por lo menos poniéndole el pecho a esta situación, doctor Frank Perl. Sí, esta situación está ya en manos del Ministerio del Interior. Entiendo que hay unas reuniones pendientes que posiblemente se van a realizar hoy, pero el tema de fondo es que necesitamos encontrar un equilibrio sano en Colombia para que podamos trabajar tranquilos y quienes quieren manifestarse, protestar, lo puedan hacer tranquilos y sin ejercer la violencia. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos el cumplimiento de las leyes, el perfeccionamiento de los mecanismos de participación, la fuerza del Estado cuando sea necesario y sobre todo
el respeto, porque no puede pasar con los bloqueos. No nos está pasando lo que muy tristemente nos pasó en las décadas pasadas con los secuestros, los asesinatos y las masacres. Se volvieron paisaje y el país se volvió indolente ante eso. Es preferible tener bloqueos a tener ese tipo de crímenes y delitos, pero tenemos que avanzar porque la economía tiene que moverse, el país tiene que funcionar. Es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, Frank Perl, hablando de las consecuencias negativas, muy negativas para millones de colombianos por cuenta de los bloqueos con los que amanece hoy Colombia. Se tomaron la planta de Gibraltar unos supuestos integrantes de un movimiento político y se están bloqueando 10 plantas de petróleo y gas en el departamento de Arauca. Doctor Perl, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días para todos. Estás